Dios Espíritu Santo. ¿Ok? Preparándonos para la batalla es el tema de hoy. Como ustedes ya saben, este es un estudio bíblico del cual podemos compartir, podemos hacer preguntas, todos juntos. ¿Amén? ¿Sí? Vuelvo a repetir, las ideas no se matan. Todos tenemos derecho de compartir y con la ayuda del Señor vamos a ver cuál es la respuesta acertada a la palabra de Dios. ¿Amén? Porque eso es lo que nos interesa. Muy bien, preparados para la batalla, ese es el tema de hoy. ¿Cuántos están preparados para pelear? ¿Están preparados? ¿Y los que no dijeron amén? Ok. Bueno, si está cansado, estírese un poquito, póngase de pie y después siéntese, ¿verdad? Y así se descansa un poquito. Muy bien. Todos sabemos que en el mundo natural, ningún soldado es enviado a la batalla sin recibir primero entrenamiento, ¿es verdad? ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, permítame decirle que las fuerzas espirituales del bien, que es el reino donde nosotros estamos, ¿sí? ¿Hay dos reinos? Uno es el reino de las tinieblas, el otro es el reino de la luz. Nosotros pertenecemos al reino de la luz, ¿es verdad? Muy bien. Ahora, en ese reino, o en las fuerzas espirituales del bien, incluyen al Dios Padre, a Jesucristo el Hijo, y el Espíritu Santo, y también los ángeles. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Oh, pensé que habías levantado la mano que querías decir algo. No, ok. Estas son poderosas fuerzas espirituales que asisten a los creyentes en la guerra, los que hemos mencionado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? La Santa Biblia contiene la historia de este Dios verdadero. Este Dios único se reveló en tres distintas personalidades: el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Usted cree esto? Okay. Porque sabemos que hay iglesias que creen en solo Jesús, ¿verdad? Pero nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ahora, veamos cuáles son las cualidades básicas que describen a Dios. Y estas cualidades también son conocidas como... A ver quién puede dar la respuesta. Son cualidades que describen a Dios. No, una sola palabra resume. Una sola palabra resume y después lo vamos a ir viendo. A ver, sí. No, una sola palabra. Una sola palabra lo resume. Ustedes lo saben, lo que pasa es que están buscando en el fondo de la mente la palabra, pero la conocen. No. Bueno, se los digo. ¿Se los digo? Ok. Muy bien. Dijimos, cualidades básicas que describen a Dios. Estas cualidades son conocidas como atributos. ¿Sí la conocían la palabra, verdad? ¿Sí o no? Ok. A ver, atributos. Ahí está, atributos. Pregunta, ¿qué es un atributo? ¿Una qué? ¿Una palabra? Ah, una cualidad. No, eso ya lo dije yo. No, pero está bien. A ver. ¿Qué es un atributo? Tenemos micrófonos ahí para el que quiera dar decir algo pueda salir en la grabación. No se escucha muy bien. Sí, también esto está para que ustedes lo puedan usar. Sí. Entonces, ¿qué conocemos como atributo o qué entendemos como atributo? ¿Perdón? Como algo que solo la persona lo puede hacer. Solo la persona lo puede hacer. Ok, a ver. Dale el micrófono para que lo escuchemos. Por ejemplo, cuando alguien hace algo y le dicen, se le atribuyó esto, o sea, porque la persona lo hizo, porque... ¿me puede explicar? Sí, más o menos te entiendo lo que quieres decir. Pero ok, lo voy a decir yo en otras palabras. ¿Alguien quiere compartir o no? ¿Virtudes? ¿Virtudes? Ok.
Un atributo es una cualidad que tiene una persona o una cosa. Pero escuche, cualquiera de las perfecciones propias de la esencia de Dios, esos son atributos. ¿Están confundidos? Los veo con cara de pregunta. Ok. Por ejemplo, vamos a ir viendo para entenderlo un poquitito más. ¿Cuáles son los atributos morales de Dios? Dije morales. ¿Cuáles son los atributos morales? Perdonador, ok. ¿Por qué no agarras el micrófono y así te entendemos? Tiene el micrófono. Perdonador, dijo la hermana, ¿qué más? ¿Qué cosa? Misericordioso. ¿Qué más? Justo. El Dios de lo imposible, es nada imposible para Él. ¿Alguien más quiere compartir? Amoroso, muy bien. Bueno, vamos a ver los atributos morales. A ver. Atributos morales. Perdón. Ahí están los atributos morales. ¿Es bueno? ¿Sí? Amén. ¿Es amor? La hermana dijo amoroso, ¿verdad? Ok. ¿Justo? ¿Alguien dijo justo? Muy bien. ¿Es fiel? ¿Es fiel? Amén. ¿Es verdad? Amén. ¿Paciente y clemente? Amén. ¿Compasivo? Amén. ¿Misericordioso? ¿Sí? Amén. Todo eso. Esos son los atributos morales de Dios. La pregunta siguiente es, ¿cuáles son los atributos exclusivos de Dios? Exclusivos de Dios. ¿Qué cosa? Ok, a ver, ¿algo más? ¿Alguien más? Poderoso, Bien, omnisciente, muy bien. sí, omnipresente. Omnipresente. ¿Qué más? ¿Por qué son exclusivos de Dios? ¿Por qué son exclusivos? Pero de aquí no les entiendo. Porque solamente los... Sí, porque si no la hermana tiene que ir a volver. son cosas que solamente Él los puede hacer. Para el hombre es Son imposible. exclusivos de Son Dios. exclusivos de Él, que para el hombre no lo puede Nosotros hacer. no podemos tener ese tipo de atributos. Exactamente. Muy bien. Entonces vamos a ver cuáles son. Vimos los morales y ahora vemos los exclusivos de Dios. El atributo exclusivo de Dios es omnipresente. Después los vamos a ir viendo. Omnisciente, omnipotente, triuno y uno. ¿Se entiende? Triuno y uno. ¿Sí? Muy bien. Perfecto y santo, inmutable, eterno y trascendente. Ahora, ¿qué es trascendente? Porque los otros más o menos los entendemos, aunque lo vamos a ir a ver. ¿Pero qué es trascendente? No. Pero está bien, pero un poquito más. Está bien, pero agréguele algo. Porque es un Dios que es para todos. Sí, es para todos, seguro. Pero hay algo más. Se lo voy a decir. ¿Perdón? Bueno, por ahí ya se va calentando la cosa. Ya nos vamos acercando a la respuesta. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir? Es como lo que dice ahí. Es el mismo de ayer, de hoy.
Ese es el lema de la iglesia cuadrangular. Se lo tenemos que saber de memoria. Pero es un versículo bíblico, está bien, claro. ¿Trasciende en el tiempo, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre? Sí, es lo que dijo la hermana. Bueno, ok. Trascendente. Que se eleva por encima de un nivel o de un límite dado. ¿Cómo? Se eleva por encima de un nivel o de un límite dado. La Biblia revela que Dios es triuno. ¿Sabe lo que quiere decir triuno, no? Tres en uno. Esto quiere decir que tiene tres personalidades distintas, aunque es un solo Dios. Ustedes saben que esto es muy difícil de entender. Es difícil de explicar. Porque no todos lo creen. No todos lo entienden. Y esto trae mucha argumentación con otras denominaciones. Bueno, con sectas ni hablemos, ¿no? Porque sí, es cierto, se argumenta mucho con esto, pero se argumenta aún dentro de los cristianos también. ¿Por qué? Porque es algo difícil para entender. Ahora miren lo que dice la Escritura, porque tenemos que ir a la Escritura. Yo puedo tener mi opinión. ¿Tú querías opinar, hermana? Que yo lo he vivido y cuando me pasa eso, que yo siento que hay algo muy imposible. ¿Qué es lo que has vivido? Espera. Cosas imposibles que siento que todos me dicen, no se va a poder, no lo hagas, no lo... Y yo le digo, pero yo dentro de mi mente digo, pero yo creo en un Dios poderoso que todo lo puede y para Él no hay nada imposible y yo voy a ser como David, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y cuando logro hacer todo lo que me dijeron que no, y yo llego y les enseño la prueba y les digo, miren, ese es el Dios que yo adoro, les digo. Ok, me dicen, para no entrar en confusión voy a aclarar. Tú estás contestando la pregunta anterior, a trascender. que se eleva por encima de todo, y está perfecto. La pregunta de ahora es que es un Dios en tres personas. Oh, okay. Eso es lo que trae mucho discusiones dentro del ámbito cristiano, porque no todos lo creen, porque no es fácil, hay que creerlo por fe. Hay muchas cosas que podríamos explicar. Por ejemplo, si nosotros explicamos el tiempo, tenemos pasado, presente y futuro. Siempre es tiempo, no cambia, pero tenemos pasado, presente y futuro. Son tres acciones diferentes. Y ninguna se usurpa entre sí. El pasado siempre es pasado, nunca va a ser futuro. Y el presente siempre es presente, no se usurpa el tiempo entre sí. Podríamos explicarlo también con el agua. Tenemos agua natural, podemos formar hielo o podemos tener agua caliente. El elemento sigue siendo el mismo, agua, pero cumplen tres funciones diferentes. El hielo siempre va a ser hielo y no usurpa al agua caliente. ¿Sí? ¿Es así o no es así? También, si vamos a la Biblia, en el principio se usa la terminología plural, somos. Dios usa el plural. En el principio creamos, Dios creó el cielo y la tierra. Habla de una pluralidad. Y si vamos al Nuevo Testamento, la confusión que dice la pastora se encuentra cuando Jesús dice mi Padre y yo. Cuando Él habla con el Padre, hay religiones, hay sectas que entienden que Jesús no es Dios. ¿Por qué? Porque literalmente no se entiende la Biblia siempre literal. Si usted claro, pero el versículo ese que vos usaste dice, mi Padre y Dios y yo uno somos. Sí, él mismo lo explica. Pero si usted usa el common sense, el sentido común, ahí hay dos personajes. Entonces la religión que lo interpreta de literal, interpreta que hay dos personajes y que Jesús no es Dios. Puede ser un enviado, puede ser un profeta, el Hijo de Dios, pero no Dios. Entonces cuando hablamos de trino, es difícil, no es fácil entenderlo, es esa parte. Por eso es lo que está diciendo la pastora, explicando el agua y todas esas cosas. Son funciones específicas que se aplican en el momento que la vivimos. Por ejemplo, Jesús vino a la tierra, cumplió una función como hombre, siendo Dios.
Dice Filipenses que se despojó de sus atributos. Los tenía, pero se despojó y se humilló como hombre, pero sigue siendo Dios. Pero la persona que lee Filipenses va a creer que Jesús es el hombre. Claro, por otro lado también nosotros tenemos que entender esto. Si leemos Génesis, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Estaba el Espíritu. Pero después resulta que Jesús nació en un pesebre. ¿Cómo podía entender este pueblo que era Dios mismo? Porque ellos estaban esperando a alguien que viniera a reinar con poder y gloria, que le sacara de la esclavitud de los romanos. Entonces no lo consideraban, lo consideraban un buen profeta, lo consideraban un buen hombre, lo consideraban muchas cosas, pero difícil y lejos de ser Dios. Y hoy en día seguimos con lo mismo. Hay muchas personas que no creen que Jesucristo es Dios. Claro, y en Génesis, como dije antes, acá lo encontré, Génesis 1:26, hagamos al hombre, hagamos, plural. Entonces, si vamos a Génesis, ahí vemos que no es solamente una persona, hay dos, hagamos. O sea, la Trinidad, el Verbo se hizo carne, después dice Juan. El Verbo se hizo carne. El Verbo es Jesús, se hizo carne. O sea, desde el principio existió la Trinidad. Desde el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Desde el principio fue Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero lo tenemos que enlazar del Génesis e ir al Nuevo Testamento para poder entender lo que es la Trinidad, porque si no, uno se va con otras sectas. No dije religión, dije secta, porque hay religión y hay sectas, ¿verdad? ¿Okay? Muy bien, vayamos al versículo bíblico de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, y dice de esta manera, 6.4, Deuteronomio. Ahí está. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Ahora, yo recibí un texto hace unas semanas atrás. El texto que recibí me estaba hablando acerca de Jesucristo solamente. Y en texto va, texto viene, no se lo voy a hacer muy larga la cosa. Esa persona me contestó, porque yo le escribí un versículo que dice, es el versículo que se encuentra en Números, capítulo 6, versículo 24, que se lee mucho en las sinagogas. Pero es un versículo que lo usamos nosotros también. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, y Jehová ponga en ti paz. ¿Cuál fue la respuesta? Porque yo veía que estaba un poco como confundida la persona. Por eso le puse ese versículo. ¿Cuál fue la respuesta de la persona? Miren lo que me dijo. Lo anoté. No creo en Jehová, el cual es nombre dado por los rabinos. ¿La Biblia habla de Yahvé o no habla de Yahvé? Lo usa mucho la iglesia tradicional, pero está en la Biblia. Entonces no decimos, no voy a usar ese nombre porque lo usa la iglesia tradicional. No, está en la Biblia. Entonces mi respuesta fue esta. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es toda? Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿o no? Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para, ¿qué más? Para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y le dije, en mi Biblia tengo el libro de Números. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, si dentro del cristianismo también
hay un conflicto con esto de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hay muchas o varias escrituras que confirman esta triuna naturaleza de Dios. Y la vamos a ir viendo. Lo que está diciendo la pastora es, si la persona no conoce el hebreo, el arameo, como fue escrita la Biblia en el Antiguo Testamento, el griego en el Nuevo, las interpretaciones pueden ser confusas. Entonces están los israelitas, los judíos para Cristo. Judíos para Cristo se identifican mucho con nosotros, pero tienen otra línea también. Pero ahora lo que está diciendo ella es otra desviación, ¿verdad? Porque no conocen el contexto original de los nombres. Si usted no conoce el hebreo, el arameo, como se hablaba en el Antiguo Testamento, va a interpretar lo que estaba diciendo la pastora, o lo va a creer de esa manera. Por eso hace falta estudiar un poco más la palabra, no leerla solo superficialmente. Pero esto es delicado, porque decir no creo en Jehová es como decir no creo en el Padre. Hermano. Estamos hablando de doctrina, hermanos, ¿eh? Sí. Y la doctrina la tenemos que conocer bien, porque esto es delicado. Sí, también pasa, pastora, bueno, eso he analizado, Sí. que cuando se está traduciendo la Biblia es como cuando el inglés y el español, ¿verdad? Entonces se traduce de otra manera y por eso viene el conflicto o el problema del ser humano. Yo eso estoy de acuerdo de contigo. entenderla. En interpretación En de ciertas cosas, interpretación. pero nombre es nombre. Claro. Jehová es Jehová o no es. Por más traducción que tenga, ¿no es cierto? Entonces no podemos cambiarlo. Ahora, fíjense, vamos a estar viendo las tres personalidades o la personalidad triuna de Dios. Sí. Yo he estudiado con otras denominaciones. Sí. Y yo siempre les propongo y les digo, pero ¿por qué solo creen en Jesucristo? Si Jesucristo siempre habla de su Padre. Y otra vez les digo, cuando ustedes están orando, ¿por qué dicen entonces, Padre, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús? ¿Por qué no sacan al Padre entonces de su oración y basta? Porque ustedes están pelean de que el Padre no existe, pero lo toman en cuenta cuando oran. Y ahí no están. Bueno, el modelo que nosotros tenemos es el Padre Nuestro. Nosotros tenemos que orarle al Padre, por supuesto, pero siempre en el nombre de Jesucristo, porque otra vez, lo explicamos la semana pasada, que el Padre nos ve a nosotros viles pecadores. Pero por la muerte de Cristo en la cruz, cuando nos mira, ve que fuimos lavados por la sangre del Cordero, entonces ahora nos ve justificado, que hablamos la semana pasada de lo que era justificación. Entonces ahora sí nos ve. Por eso siempre tenemos que pedirlo en el nombre de Jesús. Pero yo sí entiendo, pero yo digo a los que están oponiéndose a que el Padre... Bueno, pero nosotros no podemos corregir a otros. Dios permite que esté en otras denominaciones, Dios permite que esté en las sectas. La responsabilidad es mía delante de Dios de estudiar y que el Espíritu Santo me hable a mí y me confirme que lo que la Biblia dice, eso es lo que yo creo. Y si hay ciertas cosas que yo no las entiendo, las creo por fe. Si no tengo una respuesta, digamos, que sea acertada 100%, ¿no es cierto? La tengo que creer por fe. Es falta de estudio otra vez. Los nombres de Dios hay varios, pero Yahvé, Adonai, Eloah, Elohim, Hashem, Jehová, Shekinah. Pero eso lo usan los judíos. Sí, pero son nombres, mencionaste uno. En el Nuevo Testamento, Jesús muchas veces le dicen el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Jesús. Pero depende el contexto que estamos leyendo y cómo identificamos eso, el Hijo del Hombre. Entonces, porque eso, el Hijo del Hombre significa en su ministerio mesiánico, quiere decir. No es que se le está restando, puedo usar una palabra, ¿no? Que me viene a la mente, categoría. No es eso. Es que está hablando de su ministerio mesiánico. Y por eso dice el Hijo del Hombre. También dice el Hijo de David. Y no es hijo de David, pero es de la genealogía de David. Y entonces por eso, porque ellos los mismos judíos se preguntaban, entonces ¿cómo David le dice Señor?
¿Cómo le dice Señor? Si es el Padre, ¿por qué le va a tener que decir Señor, no? Es que no es el Padre, viene de la genealogía. Entonces, hay muchas cosas que hay que estudiarlas para poderlas entender, como el velo en la mujer, como, ay, a ver cuántas cosas más encontramos en la palabra, ¿no es cierto? Que por qué dice la mujer calle en la congregación, y todavía hay iglesias, y nosotros hemos ido a iglesias a ministrar, donde las mujeres se sientan de un lado y los hombres se sientan de otro. Todavía siguen con eso, con esa creencia, ¿no? O también nos pidieron si yo podía hablarle a las mujeres y él podía hablarle a los hombres, siendo matrimonios. Cosa que yo les expliqué que para mí era conveniente que estuvieran juntos, porque los dos tenían que escuchar lo mismo. Porque después cuando quieren hablar entre ellos, no lo hablan de la misma manera que lo escucharon. Entonces después viene conflicto, pero cuando los dos lo escuchan, pueden entender las mismas cosas. Entonces hay mucho movimiento por ahí afuera, y yo tengo que estar segura que donde yo estoy, por eso siempre decimos, hermano, cuando usted busque una iglesia que tenga doctrina. No que tenga buena alabanza, no que tenga buena danza, no que tenga buen compañerismo, que tenga buena doctrina, porque eso es lo que le va a ayudar a usted a estar firme, no las otras cosas. Después otra cosa interesante que estamos hablando, ¿no? Para aclarar un poco, no es las personas que indagan y tratan de buscarle el pelo al huevo, como decimos, ¿verdad? Son personas muy complicadas, muy conflictivas, que no viven la vida cristiana. O sea, la vida cristiana es una vida para vivirla, no para complicarla, ni para pelearse, ni para y la Biblia también. Conflictos, claro. Si lo que decíamos antes, si vamos al Pentateuco, en el idioma hebreo, cuando dice la palabra yo soy el que soy, ahora si yo les leo esto, ustedes no lo van a entender ni yo. Dice, fue escrito las letras que designarían el nombre de Dios, y vienen las letras que designan el nombre de Dios, YHWH, en hebreo. Pues la escritura hebrea antigua solo incluía las consonantes de cada palabra. Consonantes de cada palabra. Entonces, si yo les digo eso a ustedes, ni yo lo entiendo y ustedes menos lo van a entender. La pastora dijo que hay que usar mucho la fe y el intelecto. No es lo que yo sé, sino lo que aplico. Y otra vez, esas personas, acuérdense en esto, las personas que andan fuera del contexto bíblico son personas rebeldes, que le buscan pelo al huevo, le buscan conflictos para generar sectas y confundir a la gente. Confucio burló de eso, ¿verdad? Bueno, esta persona que me dijo que no creía en Jehová, yo le dije, ten cuidado con las sectas, porque así se forman las sectas, de una creencia después se hacen seguidores, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Muy bien, entonces volvamos a la naturaleza triuna de Dios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, dice de esta manera. Ahí está. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos... ¿Estaba Jesús ahí en el agua? ¿Sí o no? Muy bien. En ese momento los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma, no paloma, como paloma. Ahí estaban los dos, Hijo y Espíritu Santo, muy bien. Y se posaba sobre él y se oyó una voz de los cielos. ¿Quién era el que estaba hablando? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Ahí se encontraban a los tres o no? Estaban los tres, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. Antes del regreso al cielo, después de su ministerio en la tierra, Jesús habló de la venida del Espíritu Santo de parte de Dios. Y vamos a ver esto. Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, ¿quién es el Consolador? A quien yo enviaré. ¿Quién estaba hablando ahí? Ok. ¿A quien yo enviaré de quién? ¿Está la Trinidad o no está ahí?
el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea, el apóstol Pablo habló de la Trinidad en sus escritos también. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Está la Trinidad o no está ahí? Pero la confusión, donde está la confusión en el versículo anterior que leyó la pastora, y eso nos toca a todos. Viene el Consolador. Ok, yo soy cristiano, Consolador, dame la verdad. No llega nada. Consolador, dame la verdad. Dime la verdad. La tengo que estudiar. Dime la verdad. Dice que viene de ti. ¿Dónde está el Consolador? ¿Dónde está la verdad? ¿Y dónde está la verdad? La verdad está en la Biblia. Sí. La tengo que encontrar. Pero si usted lee literal el versículo anterior, cuando venga el Consolador a quien yo enviaré, dijimos del Padre, que es el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, os dará testimonio acerca de mí. Pero ese Consolador, que es el Espíritu Santo en uno, si yo conozco la palabra, la entiendo. Pero si yo no conozco la palabra, ¿qué es? ¿Algo así instantáneo? ¿Que es un café instantáneo que viene y pum, ya está? ¿Me lo reveló? No es así. Entonces, entiendan bien que cuando ustedes tengan una duda, tienen que ir a personas que más o menos entienden un poco más la Biblia, o si no, tienen que estudiarla la palabra. Esto no es cuestión de nada artificial. Muy bien, el Señor Jesús también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿no? Dios es espíritu, y esto significa que no tiene carne ni sangre, y por lo tanto invisible a los ojos naturales del hombre. O sea, yo a Dios no lo veo, pero puedo sentir su presencia. Esa es la diferencia, ¿no? Ahora, dijimos nosotros, uno de los atributos de Dios es que es soberano. ¿Es soberano? ¿Qué significa soberano? Que ejerce autoridad suprema, que gobierna, exacto. Entonces vamos a ver el versículo de Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. El Señor Jesucristo nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. O sea, yo no puedo llegar al Padre si no voy a través de Cristo. No hay manera de llegar al Padre. No la hay. No hay otros métodos para llegar al Padre. Es a través de Cristo. Y si yo no creo que Jesucristo vino en carne, dice la Biblia que entonces yo no soy cristiano. Tengo que creer que vino en carne. Muy bien. Esta es una señal de los últimos tiempos. Cuando Juan, de la isla de Patmos, escribe esto, acuérdense que Juan es el discípulo amado del Señor, que se apoyaba en su pecho. Y cuando alguien lee Apocalipsis, que son las señales de los últimos tiempos, revelación, piensa, Juan, sí, pero Juan es un discípulo. Está escribiendo algo que él vivía. El Evangelio según San Juan y Juan 1, 2, 3, y ahora leemos Apocalipsis. Es la persona de Juan. Yo tengo que conocer a Pablo, yo tengo que conocer a Pedro, yo tengo que conocer a Juan, quiénes son los que están escribiendo en cada parte. Y aparte que ellos le predicaban, por ejemplo, Pedro era el apóstol a los judíos. Entonces, cuando él hablaba, él estaba enseñándole a los judíos, estaba corrigiendo la doctrina de los judíos. ¿Para qué? Para que creyeran en Jesús, porque ellos no creían. Pablo es el apóstol a los gentiles, a nosotros. Entonces tiene un vocabulario totalmente diferente. Pero si nosotros no conocemos a quiénes van dirigidas las cartas, cuáles eran las personalidades de ellos, hay muchas cosas que necesitamos conocer para poder entender. Por ejemplo, el pastor, estábamos hablando de Apocalipsis.
Apocalipsis es un libro escatológico. Esa es una palabra que se utiliza mucho en el medio cristiano. Entonces yo estaba hablando con una persona y le dije que Apocalipsis era escatológico y me contestó que la escatología no lo salvaba, que Cristo lo salvaba. Pero si yo no estaba diciendo que la escatología te salva, si no interpretamos bien la palabra, no la vamos a entender. ¿Qué es escatología? Los acontecimientos de los últimos tiempos, eso quiere decir. Entonces Apocalipsis revela todo lo que está sucediendo ahora y lo que va a suceder más. Ya se está hablando del microchip, ya se está hablando del número 666, se está hablando de un montón de cosas que la Biblia ya las tiene registradas de miles y miles y miles de años atrás. Entonces, ¿de qué nos vamos a sorprender? También la Biblia nos enseña a nosotros que muchos dirán que el Cristo viene y que no vayáis porque a muchos va a confundir aún hasta los cristianos. Y no hemos escuchado decir que Jesucristo ya vino y no se formaron sectas con eso, que llevaron tantas personas a la muerte. Entonces, si yo no conozco lo que la Biblia dice, me van a enredar muy fácil, muy fácil. Muy bien, entonces quiere decir soberano, que es el más grande en todo el universo, no hay otro. Ahora también es omnipresente, esto sí lo entendemos, ¿verdad? Omnipresente, ¿qué quiere decir omnipresente? Omnipresente, lo anterior. Ok. Omnipresente significa que está presente en todas partes. ¿Cuál es la diferencia entre omnipresente, que es Dios, el Señor, el Espíritu, okay, la naturaleza triuna, y Satanás? ¿Cuál es la diferencia? Satanás no es omnipresente, no puede estar en todos lados a la misma vez. Él tiene que enviar sus huestes de ángeles para que hagan maldad. A diferencia del Señor, Él está en todos lados a la misma vez. Está ahora en la China, que hay un montón de horas de diferencia. Está ahora en Europa, que también hay un montón de horas de diferencia. Está en nuestros países, está en Sudamérica, que también hay muchas horas de diferencia. Está en todo lugar. Entonces, ¿qué dice el Salmo ahí? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí está. Y si en el Seol, que es el infierno, hiciere mi estrago, ¿acaso el Señor no sabe que estamos ahí? Y si me hago un pozo, supongamos que haga un pozo yo y me entierre, ¿no cree usted que Dios sabe? Okay. Porque también está el conflicto de, por ejemplo, cuando una persona muere, que si las cenizas, o que si tiene que ser enterrado. O sea, las personas que murieron en el mar ahogadas, ¿el Señor no sabe que está ahí? ¿Saben o no saben? ¿Y las personas que murieron quemadas? También sabe. Nosotros no sabemos, pero el Señor sí lo sabe. Sabe cómo se llamaba, sabe cuál era su oficio acá en la tierra, quién era, qué hacía o qué no hacía. También estamos hablando de un Dios que es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que conoce todas las cosas. Pero aún no está la palabra en mi lengua, escuchen. Y he aquí, Jehová, tú lo sabes todo. ¿Acaso no conoce mis pensamientos? ¿No conoce mi corazón? ¿No conoce lo que voy a hacer mañana antes que yo lo haga y que yo sepa qué voy a hacer? Todo sabe, porque es omnisciente. También es omnipotente. Todo lo puede. Y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ahora viene otra palabra más, y estamos hablando de los atributos, ¿eh? Acuérdense, no me estoy desviando del tema, estamos hablando de los atributos. Inmutable. ¿Qué significa inmutable? ¿Cómo que no hay dos como él? A ver, explícamelo un poquito mejor. ¿Clonar? Que no puede haber otro como él. Que no cambia. Que no cambia.
Inmutable. Dios no cambia su persona, naturaleza, propósito, planes. Es inmutable. Acá podemos entrar en un error doctrinal cuando la Escritura dice se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. ¿Cómo no es inmutable? ¿No es que no cambia? Entonces, ¿cómo se arrepintió de haber hecho al hombre? A ver los teólogos. Dios no se arrepiente como nosotros. Nosotros necesitamos arrepentimiento. Él cambia de mente, puede ser. Porque al ver lo que sucedió, entonces Él cambia su manera de pensar, pero Él no se arrepiente como nosotros. Nosotros siempre somos responsables delante de Dios de las consecuencias que nosotros mismos imponemos sobre nuestras vidas. Nosotros somos los únicos. Dios nada tiene que ver en todo esto. Y ahí viene otra vez el versículo favorito de Abelina. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. Muy bien, sigamos. Dios es sin pecado, ¿sí o no? Ay, cuando yo escucho hablar de Jesucristo Superstar, ¿ustedes escucharon eso? Que Jesucristo tuvo relaciones con María Magdalena. ¿Ustedes lo escucharon o no? ¡Qué blasfemia, Dios mío! Dios es absolutamente puro. Levíticos 19:2 dice, habla a toda la congregación. Había un versículo bíblico, ponlo de nuevo por favor, porque había un versículo bíblico ahí. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Acá entra otra cosa, otra disputa. Porque el Señor dice, santo soy yo, santos seréis. ¿Y qué pasa? ¿Somos santos? ¿Somos santos nosotros? No, no somos santos, somos santificados. Nunca podemos llegar a ser santos. Apartados. Pero sí somos apartados, y cuando habla de santidad está diciendo de madurez. ¿Somos maduros o no somos maduros? Porque no somos perfectos. ¿Quién es perfecto? Yo no soy perfecta. Pero puedo llegar, la perfección que habla la Biblia es madurez. Entonces, mientras más madura soy, mejores decisiones voy tomando, ¿o no es así? Nuestros niños no pueden tomar decisiones porque no son maduros, tienen que crecer, tienen que aprender. Por eso Dios le dio los padres, porque se supone que los padres son más maduros para tomar decisiones. Entonces, en el Señor es exactamente lo mismo. Nosotros nunca vamos a ser perfectos, pero sí podemos llegar a ser maduros. Sí somos santificados, somos apartados. ¿De qué? Del pecado. Somos apartados para Dios. Esto es interesante también porque ¿cuántas personas se fueron al mundo? ¿Cuántos cristianos se fueron al mundo? ¿Cuántos cristianos que eran cristianos perdieron la salvación? Pero ¿cuántos cristianos fueron usados en un tiempo? En una época, en un año. Porque acá dice, la santificación es poner aparte para el uso o propósito especial en un tiempo determinado. Entonces no nos extrañemos si muchos que predicaron la palabra, a veces se extrañan mucho en las noticias. Mirá, el sacerdote fulano cayó en pecado. Mirá, el pastor fulano cayó en pecado. Lo sacaron de la iglesia, lo sacaron de comunión. ¿Y qué es de extraño? Nada es de extraño. ¿Acaso Aarón, cuando Moisés subió al monte Sinaí, qué hizo el sacerdote? Se mezcló con el pueblo y lo peor hizo.
¿verdad? Creó Aarón. un becerro. Aarón. Sí, Aarón, creó un becerro. Empezó a bailar con el pueblo, a tomar, a emborracharse. Entonces no tenemos que extrañarnos. A mí me molesta un poco cuando vemos las noticias y vemos que un sacerdote, ahora tenemos el de la luz del mundo, el pastor de la luz del mundo. El problema no es el hombre que cae, el problema es que yo pongo la confianza en el hombre. Ahí está la diferencia, por eso también caemos nosotros. Porque uno pone la confianza en el hombre y no en Dios. Él es santo, 3 veces santo. Yo no. Yo soy escogido para venir acá a Majestad 27 años, 28, 30. Y después me voy a retirar. No al mundo, pero acá no voy a estar. No sé, digo yo, no sé. Entonces usted no me tiene que mirar a mí o la decisión que yo tome. Usted tiene que seguir al Señor. Ahí es donde está el error de la santificación y de interpretar mal cuando una persona cae. Y el lío que hacen las news. ¿Quiénes son? Nosotros somos el problema que seguimos a la gente. Maldito el hombre que confía en el hombre. Dale. Es que cuando cae, cuando se le pone la confianza así en una persona, después cuando esa persona cae de la gracia de Dios, el pueblo perece. El pueblo que no es maduro se va al mundo. Y es triste, es bien triste eso. A las personas que les gustan disputar o discutir por la palabra de Dios, no ponen en práctica lo más sencillo de la Biblia, pero sí discuten por la palabra. Por ejemplo, cuando dice, no pecaréis, no mentiréis, no le hagas esto a alguien. Eso no lo ponen en práctica, pero discutir por la palabra sí. O yo quiero entender, por ejemplo, qué sucedió con la Torre de Babel, que cuáles eran los lenguajes, que cuánto medía la torre, que por qué, ¿no es cierto? Cosas que para mi salvación no me sirven, pero sí me sirven otras recomendaciones que me da Dios en su palabra, como por ejemplo el perdón. ¿De qué me sirve a mí saber cuántos idiomas eran o cuánto para estudiar, para tener conocimiento? Estoy de acuerdo. Claro que sí, todo es bueno, pero eso no me sirve a mí para la salvación. Discutir por la Biblia tampoco me sirve para la salvación. Vivir por la Biblia sí me sirve para la salvación. Cuando estuvimos en la facultad estudiando por 3 años antes de graduarnos, una de las materias que tomamos fue antropología. Antropología es el estudio del hombre. Es otra palabra que... Entonces, cuando nosotros aprendemos cómo Dios hizo al hombre, lo tuvimos en 2 o 3 clases atrás y lo vamos a tener el viernes que viene, va a estar un tema... No, el viernes que viene es Dios Espíritu Santo. Perdón, el otro. Vamos a estar en el otro, con un tema para esto. Pero la antropología, cuando usted entiende al hombre, hecho a la imagen de Dios, pero que lo hizo tripartito, espíritu, alma y cuerpo, y que la gran mayoría de nosotros, los cristianos, vivimos alma, espíritu y cuerpo, vivimos por emociones, el que se sienta seguro tenga cuidado que no caiga, porque todos podemos caer mañana. Entonces, cuando usted estudia la antropología del hombre, como Dios lo hizo un ser muy emocional, lo hizo un ser con necesidades fisiológicas. Entonces esas necesidades fisiológicas, si no son abastecidas, no es nada difícil que el hombre no caiga. Entonces hay que tener cuidado con esas personas que se creen santas. Ella me gusta, tiene un mensaje ella, que dice, cuidado con esas mujeres que andan volando y flotan. Algún día la van a bajar de un ondazo. Porque la realidad es otra. Sí tenemos que vivir una vida de santidad. Pero yo tengo que entender que es por un propósito de tiempo. Un tiempo quizás indefinido o definido que Dios tiene para que yo cumpla. Pero eso hablando del servicio, si no se puede malinterpretar. Porque claro, la salvación siempre tiene que ser pareja y siempre tenemos que ir adelante. La salvación, cuidar la salvación, dice Hebreos, con temor y temblor. El día que yo deje de ser pastor y me quede en mi casa, diga gloria a Dios. Dígame, ¿qué pasó aquí? Gloria a Dios, mi amén. Bueno, entonces la salvación uno la tiene que cuidar. Pero que yo esté acá o que yo esté al frente de un ministerio,
no es seguro eso. Entonces, cuando miramos al hombre en la antropología, tenemos que entender esa faceta. Muy bien, sigamos. Dios es justo. Ahora sí. Ahí está. Deuteronomios 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. ¿Qué quiere decir iniquidad? Maldad. En él es justo y es recto. Dios es fiel. Me gusta Job cuando Job alterca con Dios y Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando yo medí el mar? ¿Dónde estabas tú? Porque altercamos con Dios, pero la verdad, ¿dónde estaba yo cuando Dios hizo todas esas cosas? ¿Y todavía tengo el derecho de altercar con Dios? Muy bien, Dios es fiel. Él mantiene sus promesas y es absolutamente digno de confianza. Él lo que dice lo cumple, ¿eh? Tarde o temprano, mis hermanos, se cumple. Segunda de Timoteo 2:13, si fuésemos infieles, ¿quién no es infiel acá? A ver, seamos sinceros. Porque yo le soy infiel al Señor muchas veces, en diferentes áreas. Pero Él permanece fiel, porque a pesar yo de ser infiel, Él sigue mandando bendiciones sobre mi vida. Y sigue esperándome que yo reconozca. Y me siguen jugando las lágrimas. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es bueno. Él es amable y desea nuestro bien. Y estamos con los atributos de Dios. Dios es bueno. A ver. Ahí está. Salmo 145:9. Bueno es Jehová para con todos, no solamente para aquellos que le reverenciamos, sino para con quién. Para con todos. Y sus misericordias sobre todas sus obras. Dios muestra misericordia, ¿o no? Uy, gracias a la misericordia de Dios, porque si no, yo no estaría acá. ¿Y a quién le muestra misericordia? A la humanidad pecadora, a nosotros. Éxodo 34:6-7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. El Señor es tardo para la ira. Yo no soy tarda para la ira. 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No me voy a detener acá porque ya hablamos de las maldiciones generacionales y usted ya las conoce y no vamos a repetir. Dios muestra su bondad inmerecida. Gracia. ¿Qué es la gracia? Es un favor inmerecido, ¿no es cierto? Muy bien. Salmo 145:8. Yo no merecía el favor de Dios. Yo no merecía que Él fuera a la cruz, pero sin embargo Él fue. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dios es amor. Dice la Escritura que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pregunta, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? En nuestro corazón, sentado a la diestra. Ah, mira. Bueno, seguido a su resurrección, Jesús apareció a muchas personas y comisionó a sus seguidores, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Comisionó a sus seguidores. Y después regresó al cielo, y aunque Él está en el cielo, como dijo la hermana Belina, Él es todavía omnipresente y su presencia está en todas partes. Él está aquí ahora, ¿no? ¿Sí o no? ¿Pero está en nuestra casa también? Claro. Pregunta.
Pregunta, ¿cuáles son las funciones especiales de Jesús? Ok. Bueno, vamos a ver. La primera, sanador. No, está bien. Él redime al hombre del pecado. ¿Esa es una de las funciones de Jesús? Ok, ahí lo podemos poner. Ahí está, redime al hombre del pecado. Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea que mediante la muerte de Jesucristo somos librados del yugo del pecado en el cual el enemigo nos había atrapado. Muy bien. ¿Tiene autoridad sobre las fuerzas del infierno? ¿Jesús? ¿Sí? A ver. La muerte de Jesús no solo liberó al género humano del pecado, también triunfó sobre las fuerzas del mal. Lucas capítulo 9 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Sí? ¿Se extiende hasta el día de hoy? Muy bien. Él también vino para destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es ¿de quién? No lo dije yo, lo dijeron ustedes. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Lo dice la Escritura. Aparte, Jesucristo intercede por los creyentes. ¡Qué bueno! Uy, usted no se da... Fíjense que tenemos un abogado y gratis, no tenemos que pagarle. Acá en la tierra un abogado, ¡ay Señor! Nos consume el alma, ¿no? Por decir algo bastante grande. Jesús está a la diestra de Dios el Padre intercediendo por los creyentes. ¿Por qué? Porque el enemigo nos acusa constantemente. ¡Ay, pero no viste lo que hizo! No leyó la Biblia hoy. No oró esta mañana, no ora antes de comer, no ora cuando se va a dormir, no ora por sus hijos. Mira cómo trata al esposo, mira cómo trata a la esposa. Es constante. Sé que es cristiano porque va a la iglesia. Así está, constante. Y entonces el Señor Jesús le dice, ¿sabes qué? Mira, yo pagué por todas esas cosas. Y ahora ellos están justificados en mi nombre. Qué tremendo abogado. Yo quisiera uno aquí así en la tierra, pero bueno. Romanos 8:34. A ver, y acá ya vamos a terminar. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quieres agregar algo? Solamente, quizás no tengamos respuesta, pero muchos se preguntan. Jesús vino acá a la tierra por 3 años y medio, él era Dios, pero cumplió la función de hombre. Y nunca dejó la parte divina porque estaba relacionado con el Padre. Ahora Jesús... Bueno, no la dejó, pero no la utilizó. No la usó, pero porque si no... Jesús sube al cielo. Dios es espíritu. Jesús en ese momento que sube al cielo, ¿qué es? No me conteste porque ni yo sé la respuesta. Espere, Vamos a pensar un poco. Jesús sube al cielo. Jesús es Dios. Dios es espíritu. Jesús subió al cielo, se encuentra con el Padre y acá deja en la tierra el Consolador. Ahora, Jesús desapareció de la tierra. Dios es espíritu y Jesús, ¿qué es acá? Porque Él no murió. Perdón. ¿Cómo no murió? Perdón, Él resucitó, vamos a decir. Resucitó, cuerpo transformado, como el cuerpo que vamos a tener. No, porque muchos dicen que no murió. Como el cuerpo que vamos a tener nosotros transformado. Ahora, Jesús sube al cielo,
Ahora, tenemos el abogado, que sí que Jesús está en el cielo, pero ¿qué diferencia hay con Dios Espíritu y Jesús? Porque dice que tenemos nuestro abogado presente. Cuando yo estoy orando en el nombre de Jesús, quiere decir que Jesús está ahí, está Dios, está Jesús. Es compleja la cosa. El que está acá en la tierra no es ni Dios ni Jesús, es el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Y eso lo vamos a ver la semana que viene también. Entonces, vayan pensando lo que estoy diciendo, y si me preguntan a mí, pastor, ¿usted tiene la respuesta? No la tengo. Pero vaya pensando. Es complejo, ¿verdad? Un poco compleja, porque... ¿Sí? ¿Vos tenés la respuesta? Él dijo que Jesús dijo que se iba, eso dice la Escritura, y que iba a mandar un consolador. Y él nos iba a convencer a nosotros de un montón de cosas. Él vuelve a la tierra, no pisa en el aire, arrebata a la iglesia. No pisa, pues. Y otra cosa, en el milenio vamos a estar con Jesús en la tierra, no con Dios. Entonces, tenemos que empezar a entender un poquitito ese ¿cómo se llama cuando se hace rompecabezas? El milenio, el diablo va a ser desatado y vamos a vivir 1000 años con el Señor, con cuerpos que nosotros vamos a venir acá a la tierra. Entonces, no con Dios. Yo lo estudié por mucho tiempo y entendí que cuando Cristo venga, por 1000 años va a ser, ya no va a haber presidente, ya no va a haber corte ni nada. Él va a estar sobre nosotros reinando y nos va a perfeccionar por 1000 años. Después de los 1000 años va a soltar a Satanás otra vez para probarnos. Y solo los que pasan todas las pruebas, que pase, que no caigan, y en ese tiempo entonces veremos el rostro de Dios. Sí, bueno, algo así, algo parecido. Pero a lo que estamos hablando de la Trinidad, para que entendamos las funciones, es Jesús. No se usurpan entre ellos. Es Jesús el que regresa, no pisa la tierra. Vienen a arrebatar, los muertos en Cristo resucitan primero, después nosotros. Después venimos con Jesús. La iglesia viene con Jesús a la tierra para estar 1000 años con Él. 1000 años, como tú dijiste, 1000 años. Después vienen los juicios, el trono blanco y todas esas cosas. Bueno. Y los animales feroces se van a volver mansos. No nos metamos en eso. Pero a lo que estamos ahora entendiendo, y es compleja. No nos metamos, no, vos nos metiste. No. Y es compleja la definición que estamos tratando de entender con nuestra mente finita. Como si Jesús es ascendido al cielo. Ahora, ¿qué es espíritu? Fue con un cuerpo transformado. Entonces ahora es espíritu, entonces Dios y Jesús son espíritu y se unieron. ¿Se hicieron uno? No, porque yo ahora tengo que pedir en el nombre de Jesús, quiere decir que todavía tengo que llegar a mi abogado. Todavía no es uno con Dios. Entonces, pero Jesús está aquí el Espíritu Santo está aquí en la tierra para convencernos a nosotros de la obra de Jesús, o sea que nos hace... siempre nos apuntala, por decir así, o nos guía hacia Jesucristo. Porque es el Espíritu Santo el que convencionó. Claro. Pero la parte difícil de entender el triuno o el trino es Dios envía a Jesús, Jesús y Dios es uno solo. Jesús se va, viene el Consolador, queda el Consolador y Jesús se fue arriba y está con el Padre tomando mate. ¿Será que estarán tomando mate? Comiendo asado. Eso es que no está en Argentina. Eso pregúnteselo a cualquier teólogo y yo le aseguro que si le da una respuesta, lo ponemos en la cruz y lo crucificamos. Porque para mí, ¿dónde está la respuesta? No está fácil esa respuesta. ¿Oramos para despedirnos? ¿Sí? Ya. Oramos. Espero que no se vayan confundidos, ¿no? ¿Sí? ¿Están confundidos o no? Ok. O a él le encanta, a él debe ser Confucio, le encanta confundir. Pero como lo que acaba, bueno, no sé si Dale, habla. Como estaba
hay personas que se hacen la vida pesada en las cosas de Dios porque